Hola a todos chicos, muy buenas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cómo hacer viral todos nuestros shorts. Bueno, todos o gran parte. ¿Por qué me atrevo a decir esto, chicos? ¿Por qué me atrevo a contaros o a dar esta noticia cuando sabéis que no me gusta nunca exagerar? Bueno, pues la razón es porque he estado viendo varios métodos, he estado viendo que ahora mismo YouTube con los shorts ya sigue un patrón y una estrategia a la hora de coger nuestros shorts, a la hora de publicarlos, y porque, bueno, básicamente fueron ellos los que me mandaron un correo. YouTube sí me mandó un correo diciendo que bueno, que si quería mejorar mi manera de hacer los shorts y todo esto y tener más audiencia, pues que bueno que me metiera en estos canales. Y sí, me mandó un correo con unos enlaces a canales, que eran canales todos americanos. Y bueno, me metí para empezar a ver cómo iba esto. Bueno, mi sorpresa al entrar a ver esos canales era bueno, eran canales normalitos, la gran mayoría con música en tendencia, la gran mayoría con mensajes escritos para ganar retención. Ahora vamos a hablar de lo que quiere YouTube, ¿de acuerdo? De lo que quiere para los shorts. Y lo segundo es que, bueno, eran canales normales con millones de visualizaciones. Bueno, pues a raíz de ahí yo fui tomando apuntes, pues bueno, a ver, este funciona, este que tiene, pues este tiene música en tendencia, pues lo apuntaba. Vale, este que tiene, pues mira, este tiene mensajes que hace que la gente esté leyendo y ya pues tenga su retención. De acuerdo. Estos que tienen, pues mira, estos tienen este tipo de hashtag, este tipo de letras. Bueno, pues fui tomando apuntes. A raíz de ahí, pues ya empecé a investigar un poquito más. Ya me metí en los shorts y me he tirado mucho tiempo viendo shorts, más que viendo, analizando el tema de shorts. ¿Cuál fue mi sorpresa, chicos? Mi sorpresa fue cuando de repente veo shorts como este. Fijaros este, que lo tengo aquí, de la ardilla. Y es un short que ni siquiera tiene título, o sea, no tiene título, no tiene hashtag y no tiene música. Y resulta que es un short que tiene, aquí lo tengo apuntado, 1.400.000 likes. Imaginaros la cantidad de visitas para tener 1.400.000 likes. Bueno, pues seguimos mirando y de repente me encuentro este otro, fijaros, esta chica. Bueno, esta chica que lo tiene muy bien montado y lo short que hace pues es poner música de canciones famosas y bueno, te dice si no cantas o no bailas ganas. Entonces, ¿qué pasa? La gente se queda porque son canciones que enganchan, que gustan y que las tarareas aunque no quieras. Y fijaros, 1 millón de likes también, cantidad de visitas que tiene. Y bueno, y el tercero, como tengo aquí apuntado, bueno, entre muchos más, este de coches. Este de coches tenía música en tendencia y aparte, pues bueno, tenía también mensajes que ganaba la retención. Bueno, ya fui atando cabos y viendo cómo funcionaban las cosas. Los que habéis, me conocéis y estáis en mi canal, ya habéis visto los shorts que está haciendo últimamente. Ahora hablaremos de ello o en el siguiente vídeo para enseñaros todas las estadísticas. Y bueno, a raíz de ahí, la conclusión que saqué yo de todo eso fue que hay varios factores que ahora mismo los short están utilizando para, sobre todo, para potenciar su, su exposición al resto de gente. La primera, chicos, es música en tendencia. Si estáis monetizando y utilizamos este tipo de músicas, o bien entramos al trapo pagando la parte correspondiente a derechos de autor, o bien no cobramos y lo dejamos, simplemente nos conformamos con los suscriptores que nos traigan, o bien ponemos otro tipo de música que sea cantada por otras personas que no sea esa empresa. Eso sí dejaría monetizarlo. Si no están monetizando, da igual. Simplemente lo que interesa es que consigas suscriptores y que consigas posición y que la gente conozca tu canal. Lo segundo que vi interesantísimo fue el tema de mensajes. O sea, el tema de mensajes escritos fue algo que la gran mayoría de los shorts que se habían hecho virales tenían. Pues eran mensajes que la gente le hacía leer con palabras bonitas, con palabras buenas y que la gente se enganchaba a leer. Al leer, ¿qué teníamos, chicos? Teníamos retención. Eso hace que YouTube diga, ostras, la gente se queda viendo este short. Entonces ese short va a tener tirón. Ahora también os contaré el tema de
de los parámetros que nos está exigiendo ahora con esta nueva actualización. Y el tercero fue el tema de los comentarios. El tema de los comentarios está muy bien estudiado y tiene que estar muy bien haciendo siempre, chicos, preguntas. O sea, tenemos que dejar alguna pregunta o bien hablando o bien escrita, pero algo de pregunta. ¿Te ha gustado esto? ¿Tú también escuchas este tipo de música? ¿Tú has hecho también este ejercicio? Cualquier tipo de pregunta que haga que tengamos comentarios. Ya sabéis que es muy difícil que la gente comente los shorts, pero si conseguimos que la gente comente los shorts, ya veis, chicos, estos shorts sin títulos, sin hashtag, sin nada, ahí están funcionando. O sea, te puedo decir que pongas hashtag virales para que la gente, para que YouTube sepa a quién enseñárselo. Te puedo decir que pongas títulos buscables. Te puedo decir 40.000 cosas, pero luego los que funcionan son los que tienen interacción, ¿de acuerdo? Los que tienen interacción y están en tendencia. Esa es la única y clave que hoy por hoy tienen los shorts, ¿de acuerdo? No olvidémonos de cómo son los vídeos. Los vídeos no tienen nada que ver a los shorts, ¿de acuerdo? En los vídeos tenemos que utilizar SEO para que se coloque, se posicione, pero en los shorts está demostrado que no, que lo único que interesa, que lo único que analiza YouTube, porque analiza la música que pones, analiza el texto que escribes, analiza las palabras que dices. Todo eso es lo que hace que YouTube recomiende esos vídeos, porque están en tendencia, porque se están viendo y sobre todo, chicos, sobre todo, porque tiene muchísima interacción. ¿De acuerdo? Bueno, espero que esto os haya dado una pequeña idea o una gran idea a la hora de crear esos shorts. Yo quiero explicaros lo que yo estoy haciendo ahora, que en el próximo vídeo os haré un vídeo explicando cómo me ha funcionado, que está funcionando muy bien. Yo estoy haciendo unos shorts en los cuales no estoy hablando, simplemente estoy escribiendo. Y de momento estoy haciendo la llamada a la acción, suscríbete a mi canal, que se quede bien clarito, porque parece que no, pero ya hace mucho. O sea, decirle a la gente suscríbete hace mucho, porque no les cuesta nada, no cuesta dinero suscribirte. Entonces, si tú se lo pides y le ha gustado lo que le has puesto, lo va a hacer. Si tú no se lo pides, va a pasar a otro. ¿De acuerdo? Y lo segundo, el tema segundo, tercero o cuarto, el tema de la retención. El tema de la retención en estos shorts que estoy haciendo es mucho mayor a todos los shorts que yo he creado. El que me diga, claro, pero es que tú tienes 2.000 visitas. 2.000 visitas para un short de tutoriales es muchísimo. O sea, no es lo mismo un short de entretenimiento, un short de diversión, que un short de tutoriales. Hay canales que tienen 500.000 personas y tiene 5.000 visitas. Entonces, de ahí que estos shorts que he hecho, que no hablan de tutorial, que no hablan de nada, simplemente son entretenimiento, palabra inglesa, engagement, ¿sabes? Que enganchan a la gente, son los que me están dando una barbaridad de suscriptores y una barbaridad de visitas. Lo otro es comentaros que el próximo vídeo os enseñaré todas las estadísticas, todas las métricas de cómo me han funcionado los shorts que he hecho durante una semana. Entonces, estar pendientes, chicos, utilizar lo que os he dicho, lo que os venga bien y lo que creáis que a vuestro canal os va a hacer, no sé, que funcione, pero quedaros algo de lo que os he dicho, chicos, que os va a ayudar a subir. Bueno, por lo demás, me despido como siempre, chao, chao, y nos vemos en el siguiente vídeo.